siete leguas, Congo, siete leguas. Siete leguas, Congo, siete leguas. Ah, güey, siete leguas, Congo, a las 7 leguas. Muy buenas noches, un saludo tengan todos. Aquí le habla su amigo el Tata Sarabanda Viramundo. Ya me conocen, tuvimos un primer video donde hicimos una presentación del canal. Nada, hoy es el segundo programa que vamos a tener, donde vamos a tocar un tema bonito, un tema interesante. Antes que nada decirle que se suscriban todos al canal, le den like y activen las notificaciones para que cada vez que suba un video les llegue, para que no se pierdan ningún contenido, porque es un contenido lindo, un contenido interesante, un contenido que nos va a ayudar a todos a crecer en el mundo religioso. El tema que les traigo hoy es un tema que se toca poco en las redes sociales, porque es un tema que nos va a introducir en lo que queremos en este canal, que es lograr un desarrollo en el mundo del palo monte, que nos va, valga la redundancia, nos va a empujar a ser mejores religiosos. Nada, empezamos entonces con el tema de hoy, que van a ver que es un tema que todos como religiosos necesitamos conocer. Enseguida regresamos. Bueno, estamos de vuelta y comenzamos con el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tocar hoy es la historia. Vamos a empezar por este primer programa de contenido como tal, que va a ser la historia. Entonces la palabra clave para este primer programa, que va a estar dividido en dos partes, va a ser historia. Y antes de hablar de la historia del palo monte, tenemos que conocer qué significa la palabra historia. ¿A qué llamamos historia? La palabra historia, según lo que he podido estudiar, viene del griego historia, que significa investigación de un suceso. Entonces, como decía, la historia no es más que la explicación de hechos que ocurrieron, ya sean reales o inventados. Son hechos que cuentan el pasado de la humanidad y que por el contenido que tienen merecen tener una memoria para ser recordados y estudiados. Eso es lo que significa la palabra historia. Entonces, llevándolo a nuestro ámbito, a lo que queremos conocer, la historia en Congo se dice enkenda, es como llamamos historia, cuento, enkenda, cuento. Así que cada vez que oigan por ahí, vamos a hacer un enkenda, es decir, vamos a hacer una enkenda, vamos a hacer una historia, vamos a hacer un cuento, vamos a hacer una anécdota, vamos a hacer un suceso, vamos a contar algo. Y aquí vienen dos cosas importantes. Fíjense, según la definición de historia, es, por un lado, contenido real, y por el otro, puede ser un contenido ficticio. Y esas dos cosas es lo primero que tenemos que entender, se unen a la hora de hablar en palo monte. ¿Por qué motivo? Porque los antiguos congos, ¿sí? La gente, los negros que vinieron del África, para la forma en que se había desarrollado el mundo moderno, eran analfabetos, cosa que no es así, porque ellos tenían un conocimiento
de la astronomía, de la matemática e incluso de la física y la química que no se conocía en el Nuevo Mundo. Ellos ya desarrollaron la alquimia, es importante conocer eso. Ellos ya desarrollaron la biología, ellos ya desarrollaron la anatomía, ellos ya conocían la física, los materiales. Entonces, no es tan así. Pero bueno, vamos a seguir por la línea y vamos a decir, como quieran decir, como quieran mencionar, eran supuestamente analfabetos. Es real que no sabían escribir, no sabían leer, se comunicaban por un lenguaje que al final entre ellos se entendía, tenían su propio idioma. Entonces, ahí es donde viene la parte de la ficción. Ellos trataban de explicar los fenómenos que ellos entendían, lo que habían aprendido, a través de anécdotas, supuestas anécdotas que al final eran parábolas, y en este programa vamos a entender por qué eran parábolas. Trataban de explicar para ellos, poder enseñarle a su descendencia sus métodos de practicar la religión, ¿no? Bien. Por allá, por el mediados del siglo XIX, más o menos, la segunda mitad del siglo XIX, durante la esclavitud, empezaron a llegar un grupo de negros, sí, un grupo de congos o negros de toda África, entre los que venían los del Congo, los Yoruba, los Bantú, venían un grupo de negros juntos que llegaron a Cuba como Mavica. Ellos venían engañados de allá y llegaron a Cuba como Mavica, que Mavica significa esclavo. Y entonces, al llegar a Cuba, se encontraron con una tierra que era totalmente diferente a la tierra que ellos conocían. Entonces, ¿qué pasó? Se encontraron con un proceso social que no es que estaban acostumbrados a un rey, a un príncipe, un sacerdote, decir, estaban acostumbrados a una jerarquía social que no es la que ellos cuando llegaron a Cuba vieron, era el hacendado, el mayoral, el alcalde del pueblo, es decir, había un desarrollo social superior al que ellos tenían en África. No estaban divididos en tribus, sino en poblados, en poblaciones, en ciudades. Era algo diferente. Entonces ellos se sintieron medio que apretados, medio que contrariados, medio que sí, no tenían un respaldo social. Y por supuesto, la naturaleza que los rodeaba era bien diferente. No tenían los mismos animales, tenían una vegetación más o menos con cierta similitud, pero no era la misma. Entonces ellos tenían estas dificultades. Y entonces muchos de ellos tenían una cultura que lo que hicieron fue refugiarse en su cultura, en su religión, para poder sentir cierta protección ante el fenómeno este que estaban viviendo, que no era que ellos estaban acostumbrados. Entonces empezaron a practicar la religión que ellos conocían. En este caso nos estamos refiriendo a la religión Palomonte. Y ahí viene un detalle que quiero tocarlo en este programa. Decimos en Palomonte una religión africana. Y aquí voy a discrepar un poco de lo que se dice. Y no es una religión africana.
es una religión cubana que tiene sus orígenes en África. Por esto que le estoy diciendo. En primer lugar, cuando los negros fueron traídos para acá, como mavicas, ellos no les dio tiempo a recoger ninguno de sus atributos religiosos. Simplemente tuvieron que venir con su conocimiento. No pudieron traer su receptáculo, sus fetiches, sus cosas, no pudieron traerlas porque no les dio tiempo. Ellos llegaron allá. Llegó el español, llegó una tribu en un principio. Llegó una tribu donde estaba el jefe, decía: te voy a comprar, te voy a cambiar tanto africano, tanto negro por tan cosa. Y el jefe, como no tenía conocimiento, una cosa bonita, un plato dorado, no sé, algo así, algo que le llamó la atención, un espejo. Ah, sí, vamos a cambiarlo. Se lo cambiaban. Y ese hombre venía para acá, para un barco, iba para el muelle, se montaban en un barco, y el barco lo tenían para acá, y ese hombre no le daba tiempo a nada. No podía recoger nada, no podía recoger su receptáculo religioso, no podía recoger nada. Entonces llegaron aquí a la tierra cubana y tuvieron que innovar, tuvieron que adaptarse a este nuevo entorno donde habían sido traídos de manera forzosa, engañados pero forzosa, porque muchos vinieron encadenados en los barcos. Eso era confianza marinero, el barco ya se viró, ¿entiendes? Eso fue algo dramático para ellos. Entonces, en Palo Monte, a partir de todo este fenómeno, de toda esta cultura emigrante, esclava, emigrante forzosa, comenzó a surgir en las tierras cubanas. Por allá a mediados del siglo XIX, como les comentaba, dicen que surgió una de las primeras gangas, porque ellos llegaron aquí y como la religión que imperaba en el país era la católica de España, estos negros se vieron forzados a practicar el catolicismo. Primero tenían que bautizarse. Si te veían practicando cualquier otra religión, te tildaban de brujo, te querían dar candela, la Inquisición, una locura, toda una locura. Entonces ellos tuvieron que pasar al catolicismo de cierta manera, sin olvidar sus raíces, su cultura, su costumbre, su religión. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Mestizar esta religión con el catolicismo, esconderla. Y así fue durante un tiempo. Entonces ellos tenían que practicar su religión de una manera oculta a los ojos de los amos. Entonces empezaron a crear sus receptáculos aquí en Cuba, que estos primeros receptáculos los hacían en calabazas. Vaciaban la calabaza y ahí hacían sus cositas. O en yute, en sacos de yute, y colgaban las engangas de las plantas, de las matas, de los árboles, de las encurnias, para que los amos no la vieran y poderlas enmascarar ahí arriba. Y entonces cada vez que iban a hacer alguna religión, alguna ceremonia, lo que hacía es que las bajaban a la tierra. Y entonces ahí hacían la ceremonia, hacían sus plantas, hacían sus cosas, y después las volvían a subir. Pero estos son materiales que se fueron perdiendo. Entonces por allá, como les decía, a mediados del siglo XIX, los españoles le empezaron a dar cierta libertad a los negros esclavos, más o menos con un tema de que la trata negrera estaba parando, ya estaba pasando del colonialismo, feudalismo, ya estaba ya empezando, había muchos negros libres. Entonces, más o menos que con el afán de aplacar un poco la situación, le empezaron a dar cierta libertad a estos negros esclavos, a estos mavicas,
a practicar la religión. Entonces lo que hicieron fue permitirles, si más no recuerdo, por allá por los días 6 de enero fundamentalmente, hacer algún tipo de actividad religiosa. Entonces ya ellos, al tener este poquito más de libertad, empezaron a conformar sus receptáculos en huiras que son más resistentes. Entonces así fue surgiendo la religión de Palo Monte cubana, aunque sus orígenes eran en África. Pero, vuelvo y repito, ya los practicantes, los nuevos iniciados, ya no eran africanos como tal. Sí, habían africanos, pero había un gran número, un número importante de practicantes que eran criollos, es decir, negros nacidos en Cuba o negros libres en Cuba, que empezaron a utilizar los elementos que encontraron en la naturaleza cubana. Y así fue como empezaron a fundamentar sus receptáculos. Que estos receptáculos reciben el nombre de Inquisi, Candango, Enganga. Por eso son ganguleros. Entonces, ¿qué pasó? A partir de todo este proceso, de toda esta transculturación, empezaron a surgir las engangas. Y una de las primeras engangas que surgieron fue la enganga Lubumba, que era en yute de buey, en sacos de yute, que se decía que por allá, bueno, tiempo la colonia, por allá, cada vez que esta enganga bajaba a la tierra era porque se iba a hacer algún tipo de actividad religiosa importante. Y era una enganga muy poderosa. Fue una de las primeras, imagínense. Todo ese conocimiento con que venían aquellos negros esclavos, con todo ese conocimiento, lo empezaron a emplear, lo implementaron ahí, y entonces le dieron una buena fortaleza a esa enganga. Luego por allá, por la segunda mitad del siglo XX, más o menos, por allá, surge, según lo que cuenta la historia, una de las primeras engangas en hierro, porque estaba en barro, que fue un 7 rayos, pero a partir que eran de todo un proceso de conocimiento que fueron adquiriendo y de todo ganando de todo estos atributos y de todas esas enseñanzas que fueron ganando los negros aquí en Cuba, fueron fundamentando. Y una de las primeras engangas que surgió fue un zarabanda, si mal no recuerdo, sí, fue un zarabanda. Un zarabanda que su primer tata se llama Tangome, sí, se llama Tangome, cuyo Gastón Cuyé, que era su hijo, se llama Huatango Enzombe, y su mayordomo era Diamba Yuete. Esta primera enganga fue una primera enganga que se fundamentó con Criyumba, y ahí viene la similitud con la primera enganga que surgió en África. La primera enganga que surgió en África, según cuenta la historia, por supuesto, se llamó Inquisi Mambengo Briyumba Teberina. Esta enganga se fundamentó con la Criyumba de Mambe y la Criyumba de Engo, del tigre. Cuando Engo, ahí está la historia en internet, no voy a
a detenerme mucho en ella. Pero bueno, cuenta la historia, cómo fue todo un proceso de la creación de esta enganga. Y la primera enganga que se fundamentó en Cuba, que se llama Sarabanda Engando Batalla Congo, tuvo un proceso de creación parecido. Y ahí viene la parte del misticismo. Por eso le digo que son historias que pueden ser reales o tienen su parte de misticismo, inventos, cuentos griegos. Porque según cuenta la historia, este primer enganga, Sarabanda Engando Batalla Congo, que su primer tata fue Tangome, y su bastón cuyé fue su hijo Guatango Enzombe, se fundamentó con la cabeza, con la criyumba de Akango Wango. ¿Quién fue Akango Wango? Akango Wango era el hermano de Tangome, que dice la historia que Engo lo asesinó, y entonces con la criyumba de este Ner fue fundamentada la primera enganga. Pero ahora viene el problema: ¿dónde en Cuba vive Engo? Por eso les digo, hay que ver. Por eso les cuento que esto tiene su misticismo y tiene su realidad. Pero son historias que se cuentan o a no ser que han traído la criyumba de África para acá con ellos, y entonces aquí la fundamentaron. Ya son otros 20 pesos, por eso no se dice en ninguna parte. Eso no lo cuenta nadie. Solamente te cuentan que la enganga, Simbiringú, que es Engando Batalla Congo, Sarabanda Engando Batalla Congo, se fundamentó de esta manera, pero nadie te dice que la criyumba la trajeron de África. Te dicen que el Tigre lo asesinó, entonces cogió la criyumba y fundamentaron. Por eso les digo, son historias que se cuentan, y como tienen esta problemática, era que se contaba de lengua en lengua, de boca en boca, fue perdiendo, hasta llegar hasta la historia que conocemos actualmente. Pero en fin, después ya, pues, más para acá, así, más a la actualidad, se empezó a fundamentar con el desarrollo que fue ganando la humanidad. Se empezaron a fundamentar en barro, después pasaron en hierro, a caldero de hierro, que al final son elementos que le dan más durabilidad a la enganga. Y actualmente el cine rayo nace en barro y después termina en hierro. Pero esto es más o menos, para no alargar mucho más, cómo fue que surgió el palo monte en Cuba. ¿Por qué decimos que es una religión cubana de origen africano? No, una religión africana. No, sus orígenes son en África, pero su fundamentación es en Cuba. ¿Y por qué tocar el tema de historia en este programa? Porque este nos va a dar el primer entendimiento que quiero que se lleve de lo que es el palo monte y por qué es tan importante que todo aquel practicante de palo monte tenga, aunque sea en su cordón religioso, sin de nacimiento, un tata cubano. Ya sea vive en Cuba o no, como quiera sea, pero debe tener su cordón de nacimiento, es decir, en su manso, debe tener un tata cubano. Porque los orígenes, la sangre que corre por los cubanos, es la sangre de los primeros fundadores del palo monte.
Y hasta aquí este primer programa, esta primera parte de este programa. Espero que le haya sido interesante, espero que le haya gustado, y nos vemos en una segunda parte donde vamos a profundizar un poco más en el tema de las historias del Palo Monte y lo que significa para los religiosos, fundamentalmente para los que están iniciando el conocimiento de esto. Y recuerden que religioso no es el que lo dice, religioso es el que lo demuestra a diario con sus acciones. Salam aleikum, aleikum salam, que esa es mi punto en las brutales. Nos vemos en una segunda parte. Ya me contaron que tienes crédito en la compañía. Malo, 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 malo. Tunturun tumbando, como la número 14 de la barria que te vengo dando. Tunturun tumbando, tunturun tum. Vete pa' Cuba pa' ver si por lo menos